Vamos a repasar, vamos a mirar el tema de la suma de vectores por el método trigonométrico. Bueno, hay otro método que es el método del paralelogramo. En otra oportunidad trabajaremos ese. Aquí vamos a trabajar el método trigonométrico, que como el nombre lo indica, va a utilizar las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para determinar el valor de los componentes x y y de cada vector, y posteriormente con esos valores o con esos componentes, estos se suman y luego al final utilizaríamos el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud del vector. Y para determinar la dirección del vector y el sentido, se utilizaría cualquiera de las funciones trigonométricas despejando el ángulo y se hallaría pues esa dirección. Eso sería como el resumen del procedimiento. Vamos a mirarlo paso por paso. Entonces vamos a sumar dos vectores. Imaginémonos este vector con un ángulo, por decir algo, de 51 grados. Este vector se va a llamar A y tiene una magnitud de 28. Y lo vamos a sumar con un vector, va a ser así, que se va a llamar vector B y va a tener una magnitud de 12. Y su dirección sería 0 grados. El paso uno o el paso inicial, paso uno, se llama descomposición vectorial. Descomposición vectorial. Entonces lo que hacemos es descomponer los vectores. Entonces, en el caso de este vector A, ya sabemos que va a tener dos componentes. Un componente en el eje X, entonces ese lo vamos a llamar AX, componente X del vector A, y un componente en el eje Y, que lo vamos a llamar AY, o componente Y del vector A. aplicando aplicando las funciones trigonométricas, entonces diríamos que para hallar y, que sería el cateto opuesto, bueno, para el cateto opuesto, utilizamos la fórmula esta. Despejamos de la función del seno, despejamos el valor del cateto opuesto. Entonces quedaría que AY va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso vale 28, por seno del ángulo, que es 51 grados. Esto sería igual a seno de 51 por 28 a 21.76. Y para el cateto adyacente o en el eje X, el valor X o el componente X del vector A, utilizaríamos la función coseno, que es la que tiene expresado el cateto adyacente. Entonces sería esta misma. El componente en X va a ser igual a la hipotenusa, que es 28, por el coseno del ángulo, que es 51. Esto sería igual a coseno 51 por 28. A X va a ser igual a 17,6. Ya tengo los dos valores X y Y. Para el vector para el vector B, ahí la cuestión es diferente, porque el vector B inicialmente pues no se puede formar ningún triángulo, entonces yo no puedo hallar componentes así tan de esta forma pues trigonométrica como hicimos con el vector A. Simplemente hay que identificar, en este caso, tener muy claro que todo L está en el eje X y que no tiene componentes en Y. Por lo tanto, BY sería igual a 0 y BX sería igual a 12. Todo L está en el eje X. Paso 1 terminado, ya lo terminamos. Vamos entonces con el paso 2. Vamos a hacer a este lado. El paso 2 consiste en sumar los componentes X y Y. Sería la suma de los componentes X y Y. Bien, entonces en X quedaría así. En X sería, sumamos X y X, esta con esto. Sería 17,6, perdón, 17,6 más 12. Y en Y sería sumar
eh, 21,76 más 0. Entonces nos quedaría aquí 29,6 y aquí nos quedaría 21,76. Listo, ya tenemos entonces el valor de x del vector resultante y el componente y del vector resultante. Pasamos entonces al paso 3. El paso 3 consiste en determinar la magnitud o hallar la magnitud del vector resultante. Para hacer eso, entonces, simplemente vamos simplemente no, pues vamos a hacer un procedimiento eh, que me permite hallar ese valor. Bueno, para eso vamos a hacer este diagramita. Este fue el vector resultante de la suma del vector A y B. No sabemos cuánto vale su magnitud, pero sí sabemos cuánto vale su componente en X y su componente en Y. En X vale 29,6 y en Y vale 21,76. Ya tengo esos dos valores. Tengo un triángulo rectángulo, tampoco sé su dirección o el ángulo de este vector. ¿Qué tengo acá? Un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué aplico? Aplico el teorema de Pitágoras porque tengo los dos catetos y no tengo la hipotenusa. Entonces, aplicando Pitágoras quedaría de la siguiente manera. Listo, entonces le sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Para eliminar este cuadrado quedaría r igual a la raíz de 21,76 a la 2 más 29,6 a la 2. Entonces, raíz cuadrada de 21,76 a la 2 más 29,6 a la 2. Me queda que la resultante tiene una magnitud de 36,7. Este valor es 36,7. Ya tengo la magnitud, entonces por Pitágoras se determinó. Vamos para el paso 4, que ya con el paso 4 sería el final. Ya con eso hallamos la dirección y el sentido. El paso 4 consiste en hallar la dirección y el sentido del vector resultante. Para eso, para la dirección, cogemos cualquiera de las funciones trigonométricas. Vamos a coger seno. Seno del ángulo, recuerde que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a ponerle una letra, pues. Eso depende, comparándolo pues con este que les mostré desde el principio. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso de nuestro triángulo, que se formó a partir de los componentes que ya hallamos pues ya en el paso 2 y de la resultante, que será la hipotenusa, que la hallamos en el paso 3, quedaría que el seno del ángulo, que no sé cuál es, seno de alfa en este caso, va a ser igual a cateto opuesto, que es 21,76, sobre la hipotenusa, que sería 36,7. Lo que tenemos que hacer acá entonces es despejar el ángulo, pues dejar a alfa aquí a un ladito de la ecuación y todo lo demás lo pasamos. Entonces quedaría alfa sería igual a seno inverso de el resultado de esta división. Vamos a hacerlo acá de una vez. 21,76 dividido 36,7. Eso es seno inverso de 0,59. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a seno inverso de 0,59, 36,1 grados. Aquí tengo ya la dirección de este vector. Listo. Bueno, ya para terminar el sentido. En el sentido solamente hay que imaginarse en el plano cartesiano donde se encuentra
esta dirección. Y ya sabemos pues que 36.1 grados se encontraría en el cuadrante 1. Por lo tanto, ese vector resultante estaría en X positiva, Y positiva, sería su sentido. Ya tenemos entonces la magnitud, la dirección y el sentido, porque esta dirección, estos grados, se encuentran en el cuadrante 1, sería X positiva, Y positiva.